¿Cansado de que la cultura sea aburrida y nada entretenida? Porque cultura es mucho más que solo libros y palabras rebuscadas. Llega Cultura Mundo, un programa que llevará conocimiento y entretenimiento con el mismo lenguaje que hablas tú. Súbete a ese tren culturoso y viaja con nosotros a conocer costumbres, mitologías, folclore y expresiones artísticas del Perú y del mundo. Bien, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más en Radio Cultura Mundo, llevando cultura para todo el mundo. Como, bueno, a partir de ahora vamos a estrenar un nuevo horario, va a ser el lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Bueno, estamos en este momento miércoles a las 5 de la tarde, por si acaso, estamos viajando al futuro porque esta es una edición grabada, como ya saben. Así que, bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante llamado Analizando psicópatas de la vida real y de la ficción. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos visto alguna película donde hay un asesino en serie, ¿no? Eso es lo que siempre nos ha llamado la atención de las películas de terror, ¿no? Sobre todo los slasher, ¿no? Donde siempre hay un tipo generalmente enmascarado, con un cuchillo, aterrorizando pues adolescentes, ¿no? Que están adolescentes muy calentones, por decirlo de otra manera, también, porque esas escenas de sexo es bastante usual en este tipo de cine, ¿no? Pero bueno, antes inclusive del cine, pues evidentemente esta filmografía ha sido inspirada también en libros, en literatura justamente, que a su vez se han inspirado también, por supuesto, en casos de la vida real, porque evidentemente es cierto lo que se dice que por más literatura, fantasía o ficción que se desarrolle, nada es más real, nada es más terrorífico que el ser humano en la vida real, ¿no es así? Y no hay mayor monstruo justamente que el ser humano. Y uno de los aspectos más terroríficos del ser humano justamente radica en la mente porque es allí donde justamente se desarrolla la personalidad y una serie de factores psicológicos, sociológicos, en fin, sociales, influyen para que este ser humano sea, entre comillas, una buena o, entre comillas, una mala persona, ¿verdad? Hay toda una serie de factores. Justamente tenemos un par de invitados el día de hoy que nos van a hablar un poco sobre ese tema. Ambos son escritores, ambos tienen profesiones distintas también, muy aparte de su afición literaria, con lo cual vamos a analizar justamente algunos perfiles psicológicos de estas personas, porque bueno, uno al ser escritor no simplemente ensaya el tema pues ficcional, el tema de digamos, de la estética de la escritura, sino de alguna manera u otra también se convierte también un poco en psicólogos, ¿no? Porque se ahondan en la psiquis de sus personajes, les dan el tratamiento, la personalidad que van a tener y un poco que hacen casi sin querer queriendo un ejercicio de psicólogos, ¿no? De psicoanalistas, si podríamos llamarlo también. Así que justamente, sobre todo uno de los invitados, que ya es caserito acá en el programa, tiene la profesión de psicólogo también, así que imagino que su profesión le ayuda bastante al momento de construir sus personajes, ¿no? Pero bueno, el día de hoy estamos invitando a dos destacados escritores, uno, como ya les he mencionado, ya ha venido varias veces al programa, estamos hablando de Paul Dark-Mego, escritor y psicólogo, autor de Pandemia Z, Supervivientes y El Domo, y también tenemos ahora a Carlos de la Torre, escritor y politólogo, autor de Los Viejos Salvajes, El Señor de la Guerra, Campos de Batalla, Rufus tiene finura y otros cuentos igual de selectos, y La Conquista de Piro. Bien, bienvenidos muchachos, sus saludos al programa, empezando con mi amigo Poldark. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación nuevamente aquí a Radio Cultura Mundo para poder hablar pues de este tema tan interesante, ¿no? Que tiene que ver con una parte esencial que es el diseño de personajes, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? A veces captamos cosas de la realidad para poder ficcionarlas y viceversa, así que estamos para conversar un poco de eso. Bienvenido también a nuestro amigo Carlos de la Torre, que también esperamos sea caserito del programa a partir de hoy. Claro, Leonardo, Bienvenido, un gusto, Carlos. la verdad. Gracias por la invitación aquí a Radio Cultura Mundo. Es un placer poder estar, compartir también con mi gran amigo Poldark. Venimos trabajando algunos años ahí, literatura. Es un tema súper interesante, ¿no? Como bien dice Poldark, esto de cierta forma pues se vincula a lo que es el desarrollo del personaje, pero también creo que nos va a permitir pues explorar un poco, ¿no? Desde la óptica de escritores, el perfil de estos personajes, ¿no? Y cómo podríamos tal vez, o cómo se han ficcionalizado, o cómo se han llevado a la ficción, también sería interesante poder analizarlo, ¿no? Así es, ¿no? Definitivamente ese tipo de personas con estas, bueno, estas tendencias
tendencias criminales nos fascinan, ¿no? Así como nos atemoriza, también nos fascinan. Y bueno, y justamente antes de empezar ya a profundizar y analizar a unos cuantos casos emblemáticos sacados de la ficción como también de la vida real que vamos a tener, vamos a un poco definir lo que es psicopatía, ¿no? Que es justamente, bueno, no sé, el perfil que tienen estos personajes, justamente. A ver, bueno, es importante aclarar que a diferencia de otros trastornos y características psicológicas, no existe un comportamiento único definido en una persona a partir del cual se pueda distinguir de forma inequívoca a un psicópata, pese a que en sentido legal puede ser útil o necesaria la existencia de una referencia exacta con la que decir si una persona es psicópata o no. No hay evidencia científica para decir quién es psicópata y quién no. En otras palabras, un psicópata está mejor definido como una persona que es más o menos psicopática. Contrario a lo que, bueno, la mayoría o la cultura popular indica, incluso contrario a una parte importante de profesionales o científicos del sector, bueno, un estudio científico reveló en el año 2004 y luego respaldado por los resultados de otro estudio del año 2006, que es poco acertado pensar en las personas como psicópata o no psicópata, así como pensar que dos psicópatas tienen el mismo tipo de psicopatía o características psicopáticas, el mismo comportamiento, etcétera, ¿no? En este artículo se utiliza el término psicópata, entendiendo el término según esta definición. Interesante información que estamos analizando en estos momentos. También podemos decir que hay varios comportamientos y características que son relativamente comunes entre los psicópatas. Las personas con trastorno psicopático o psicópatas suelen estar caracterizadas por tener un marcado comportamiento antisocial, una empatía y unos remordimientos reducidos y un carácter más bien desinhibido. Este carácter psicopático puede hallarse en diferentes dimensiones de la personalidad y en diferentes combinaciones en el conjunto de la población. La definición exacta de la psicopatía ha ido variando sustancialmente a lo largo de los años y sigue siendo materia bajo investigación. Es decir, por lo que la información, según la información que tenemos, el término psicopatía no está todavía muy bien definido o no está de manera, digamos, zanjado por parte de la ciencia, ¿no? Hay muchas teorías, digamos que los expertos en la materia aún no se ponen de acuerdo para definir esta característica humana. Bien, bueno, algunas características clínicas de la psicopatía, les puedo indicar también, para, bueno, investigadores como Hellman y Blackman, uno de los signos característicos a edades tempranas, perdón, de rasgos psicopáticos y, o antisociales, se podrían reducir a alguna triada caracterizada por enuresis, maltrato animal y piromanía. Bueno, enuresis, nuestro amigo Polda seguramente nos va a especificar de qué trata, ya que es el experto en temas psicológicos. Bueno, piromanía sé que es la persona aficionada o a jugar con el fuego, ¿no? De manera casi compulsiva, bueno, maltrato animal, obviamente una persona que maltrata a los animales, así de simple. Sin embargo, en los manuales de DSM-4 se ha puesto énfasis en que los rasgos antisociales pueden desvanecerse con la edad, en especial en aquellos sujetos con psicopatía. Con el tiempo han aparecido sistemas de clasificación más complejos. Bueno, ya esta es información meramente científica, demasiado especializada. Ahora nuestro amigo Polnar, ¿coincides un poco con esta definición que te acabo de indicar, con esta información que acabo de sacar de las redes? Si concuerda con lo que tú, por forma, digamos, de tu profesión, has entendido por psicopatía. Efectivamente, Leonardo, lo que ocurre con la psicopatía, con los psicópatas, es que hay una escasa empatía humana, es decir, una conexión con el dolor ajeno. Hay una... el tema de la desinhibición del comportamiento va un poco más allá, es decir, no solo es una persona que hace lo que quiere cuando quiere, sino que no se aplica ninguna norma. Bien. Lo que es cierto es que no hay una receta de pasos o de conductas determinadas, a diferencia de otros trastornos, quizás anímicos, como la depresión o la ansiedad, que son más fáciles de clasificar. Pero es cierto que hay cosas que sí se van a repetir. Por ejemplo, hay una tendencia a la manipulación, y esto lo podemos ver porque muchos de los psicópatas en su momento han sido, pues, por ejemplo, jefes de alguna secta o de un grupo, ¿no? O es gente, incluso empresarios, ¿no? Que son despiadados, ¿no? Porque, pues, tienen mucha madera para manejar gente, ¿no? Otro detalle también es que, bueno, haciendo un paréntesis, el tema de la enuresis es incontinencia urinaria, básicamente. Ah, mira. Listo, Ok. cierro paréntesis. Eh, Ok.
Bien, y otro detalle es la morfología del cerebro, o sea, el cerebro del psicópata es un poco diferente al resto de los cerebros de la humanidad, ¿no? Tiene ciertas zonas modificadas, ¿no? Y eso creo que es importante, porque pues te dice mucho de la parte física de este trastorno. Y por lo que entiendo, bueno, según la información que he recabado, hay, no es, bueno, los expertos, los investigadores de este tema no están muy de acuerdo aún en la definición exacta de psicopatía, ¿no? Sí, lo que pasa es que un psicópata puede ser una persona que un día está aburrido y sale a la calle y mata a alguien y ya está, porque por el simple hecho de estar aburrido, hasta ser una persona que tiene pues delusiones o que tiene pues alucinaciones ya entrando al nivel esquizoide. Es que es demasiado complejo, es muy amplio, ¿no? Pero la definición más gruesa, obtusa, si se quiere, incluso poco profesional, es de alguien que no se ajusta a las normas, ¿no? Que es imposible que se ajuste a las normas. Tiene su propio calendario, ¿no? Su propia, Claro. claro, su propia programación, por así decirlo, ¿no? Y usualmente las actitudes que toma son transgresoras y es consciente de que es transgresor. Bien, si dicen, por ejemplo, no orinar en los árboles, esta persona lo va a hacer. Sabe que asesinar está mal, entonces lo va a hacer. Sabe que cometer un Como que delito encontrar o algo. placer rompiendo las reglas o las leyes, digamos, ¿no? Claro, Podría ser, ¿no? bueno, no sé si placer específicamente o simplemente es el impulso, ¿no? Es que eso también es algo obtuso, es algo que se tiene que definir, ¿no? Pero Depende hay un mucho detalle, también de la persona, ¿no? Claro. claro, pero hay un detalle que también pasa en la mayoría de los psicópatas y es el hecho de que hay un componente sexual desarrollado en la infancia primaria, ¿no? Es decir, una fijación, una fijación no sana, no es una parafilia, ¿no? Muchos psicópatas tienden a tener, sobre todo los asesinos en serie, ¿no? Con los tacones, por ejemplo, o con algo específico, un objeto, ¿no? Una Entonces, fijación, ¿no? una fijación, claro, una parafilia, ¿no? Que es, o sea, es un objeto que no tiene por qué causarte ningún tipo de estímulo sexual, pero en el caso de ellos sí. Interesante. A ver, nuestro amigo Carlos de la Torre, Carlitos, ¿alguna vez has conocido a un psicópata en tu vida? En un momento, Eh, o personas que te encajen en dicho perfil. Pues si lo he conocido, la verdad no me he dado cuenta, ¿no? Creo que es muy difícil detectarlo, salvo que hagas estudios, ¿no? Puedes conversar de temas muy específicos con estas personas. Los he conocido, pues, en la ficción, ¿no? En la ficción, en las historias. Bueno, podría decir que al leer El silencio de los inocentes, pues, ¿no? El silencio de los corderos, eh, conocí a Aníbal de cierta forma, ¿no? Pero yo creo que dentro de la definición pues que da Pollard, muchos estaríamos cerca de eso, ¿no? Porque muchas reglas también a veces son absurdas y no da ganas de seguirlas, ¿no? Y no sé si es por Es impulso verdad. o porque son realmente tontas, ¿no? Bueno, ahí, digamos solamente, ¿no? En los años 10 años 20 pues el problema, por ejemplo, con la ley contra el licor, ¿no? Que todo el mundo bebía, entonces, claro, la gente lo hacía adrede y sabían que estaban yendo contra la ley, pero en esos casos, por ejemplo, ¿cómo podríamos determinar ahí quién está de acuerdo con las normas y quién no, ¿no? Cuando hay a veces situaciones políticas, por ejemplo, en este caso, que realmente complican la vida de las personas, ¿no? Y te obligan de cierta forma a utilizar la desobediencia civil como un medio, pues, de confrontación ante sistemas opresores. O sea, no sé, eso Imagino cómo que funciona, no Polar, ¿no? necesariamente un psicópata, o sea, Ujú. siempre, digamos, reflejará bueno, esa condición en crímenes, digamos, visibles, ¿no? Un asesinato, o sea, lo puede tener guardado, digamos, ¿no? Puede tener comportamientos extraños, digamos, pero no necesariamente es que tenga, pues, a dos niños colgados en su ropero, Bien. digamos, ¿no? O sea, Claro, eso me imagino, ¿no? Que debe haber claro. un nivel, no sé, Poldark tal vez no lo puede explicar mejor, ¿no? Hay niveles en esto, Poldark, o sea, hay gente que tiene niveles de psicopatía, tal vez, que tienen todo esto, ¿no? Y respeto a las normas, poca empatía, pero que no llegan a hacer esas cosas. ¿Eso pasa o eso yo no lo tengo tampoco tan claro, ¿no? A ver, Poldar, por favor, ilústranos. ¿Cómo es esto? Se puede decir que hay niveles, o Ujú. sea, para empezar, seamos sinceros, ¿no? Todos nosotros tenemos
cierto de algo, ¿no? Somos una receta que es un mix de cosas, o sea, tenemos ciertos niveles de ansiedad, de estrés, depresión, Ah, en diversos niveles, ¿no? Y también por lo mismo hay comportamientos que pueden considerarse psicopáticos. También están, como dice, por ejemplo, el ejemplo de Carlos es un ejemplo perfecto, ¿no? Hoy por hoy podemos ver también ciertos niveles, ¿no? de comportamiento psicopático cuando la gente sale sin mascarilla y les dicen, oye, ¿qué claro, pasa, no? Ponte la mascarilla y la gente se pone todo irrespetuosa, no quiero, ¿no? ¿Qué? Entonces ves ese comportamiento desafiante, ¿no? Pero pues no llega a ser un acto condenable, ¿no? Un homicidio, ¿no? Algo ya terrible. claro. Es que ese es el punto más importante del psicópata. Un asesinato que puede ocurrir por rabia, ¿bien? Ujú. Por una situación no premeditada, es instantáneo, ¿no? Es decir, están dos personas peleando, le cogen un cuchillo, pa, lo clava, ya murió su contrincante, ¿no? Pero no fue algo meditado, fue algo más visceral. Un Ujú. psicópata lo planea Ya. muy bien, tiene una Es muy fijación meticuloso, ¿verdad? específica, tiene una fijación específica, lo planea muy bien, y sobre todo hay mucha saña con el cuerpo, o sea, no es simplemente un corte en la garganta y se murió, no, tiene que haber una profanación con el cuerpo, bien, le tiene que hacer algo, bien, si han podido ver, por ejemplo, lo que hacía Ted Bundy o la serie esta de Criminal Minds, creo que era, ¿no? O True Netflix, Detective, ¿no? En True Detective también pasa algo así, ¿no? Hacen como rituales, claro, brujería, claro, ¿no? entonces hay todo un tema, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, dañar el cuerpo y que se note, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de sacarle la piel, o sea, de hacer cosas ya vejámenes, ¿no? No, Extravagantes, no ¿no? es, Claro. claro, algo salvaje, no es simplemente matarlo y ya, ¿no? Pero incluso en esas salvajadas, si se quiere, hay una metodología, ¿bien? Hay todo un proceso que también ocurre, ¿bien? Por Ujú. ejemplo, pues en el caso de varios asesinos en serie, ¿no? Mantenían el cuerpo. Ya, por ejemplo, claro, en el silencio de los inocentes, ¿no? Ujú. Lo que le hacía a sus Hannibal víctimas, Lecter, ¿no? Cómo claro. procesaba el cuerpo, parte por parte, cómo había este tratamiento culinario, o sea, es todo un protocolo, ¿no? No es algo tan sencillo. Bueno, por ejemplo, algunos dirían, pues, oye, ese policía que me agredió parecía un psicópata. Tal presidente de tal país, actúa como un psicópata. ¿Podríamos detectarlo de esa forma, digamos? De esa forma un poco mediática. Algún No, 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 psicópata, no. algún comportamiento, digamos, demasiado extravagante. No, o sea, evidentemente un gobernante tirano, por ejemplo, que no respeta los derechos humanos, ¿no? Entonces diría, por ejemplo, Hitler es un psicópata, podrían decirlo, digamos. Gente O no fue genocida. un genocida, Claro, un psicópata. ya, lo que pasa es que, claro, toma en cuenta una cosa, ¿no? Él efectivamente no tenía ningún tipo se puede decir, vamos, que no tenía ningún tipo de empatía hacia el ser humano y que por eso podía ordenar ese tipo de holocausto, ¿no? Y de sacrificios y de muertes y demás. Yo no sé, aquí me coges de ignorante, yo no sé si él alguna vez torturó a alguien, ¿no? O Mm. mató a alguien, Bueno, porque es muy diferente el que Führer, yo imagino puedo. que daba las órdenes, básicamente, ¿no es así? Ya, es que claro, es que yo puedo dar las órdenes, pero como nunca veo en qué terminan estas órdenes, o tal vez pues al final solo veo las No, te afecta, cenizas pues, o ¿no? lo que queda, Claro, todos hacen no el sé. trabajo sucio, él, básicamente, ¿no? Claro, es que, Y, es que, es que tiene, hay una cosa muy sencilla, o sea, cuando tú te acercas a una persona, si alguna vez has estado en una pelea física, una pelea, hay un nivel de adrenalina en este contacto que hay entre dos ujú. seres humanos que están peleando. Entonces, hay que tener un nivel de sangre fría para enfrentarte a otra persona, ¿no? Y no hablo de un ring, no hablo de un ambiente controlado, hablo de un momento que se da, un momento de rabia que se da. Ahora, imagínate que que tengas el deseo de capturar a alguien, no sé, una menor, un menor, alguien, un anciano, no sé, la fijación que sea, y hacerle una serie de tratamientos a ese cadáver, o sea, empezar por quitarle las uñas, removerle la piel, no lo sé. Hay tantas cosas horribles que me imagino en Construir un estos altar, momentos, qué sé yo. bien Y la pones claro, en tu ¿no? libro. Y date cuenta, o sea, entonces, ¿qué tiene que pasar en la cabeza de esa persona? Piensa tú, ¿serías capaz de hacerlo? Entonces ahí está la Yo, diferencia. yo me acuerdo de tu Esta, gordo ahí en pandemia, pues, ¿no? Que se cortaba, tenía toda esa onda también, ¿no? Nunca me voy a olvidar ese Bueno, tú gordo, has de qué escrito horrible. bastante sobre psicópatas en tus escritos, mi estimado Polder, ¿no es así? eh,
No, o sea, en realidad en Pandemia 2 sí quise proyectar a un psicópata en toda la medida, ¿no? En la medida de los rasgos más conocidos, más estereotipados, ¿no? En el primer libro, el personaje que menciona Carlos es alguien sádico masoquista, ¿no? Que también tiene esta necesidad. Lo que pasa con estos rasgos, pues, es que muchas veces a través del dolor encuentran la calma a sus pesares, ¿no? A sus pesares. Y por eso pues se autoflagelan, se autodañan, ¿no? Se cortan o cosas similares, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que este personaje tenía dos, tres cosillas más por ahí que lo hicieron peculiar. Terrible, terrible ese personaje. Ahora me Una acuerdo. consulta, ¿pueden visualizar la pantalla que estoy compartiendo o no se ve? No se ve, yo no la veo. No. No se ve, ¿verdad? No la veo. Ya, a ver. Problemas técnicos, a ver, vamos a ver, ¿se puede o no se puede? Ahí, nada, ¿no? No veo. Bueno, ya. Hablemos entonces. Pasamos a hablar directamente entonces de nuestro amigo Charles Manson. Vamos a analizarlo. Les voy a hablar un poquito sobre este personaje tan interesante, que es un conocido asesino en serie, ¿no? De los 60, me parece, que cometió estos crímenes. A ver, Charles Miles, o como se pronuncia Miles, Manson, nació en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934 y falleció en Bakersfield, California, el 19 de noviembre de 2017. Fue un criminal sectario y músico, aficionado estadounidense, conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson, un grupo de seguidores que surgió en el desierto de California a finales de los años 60. En 1971 fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate en Beverly Hills, y al día siguiente de un matrimonio, me parece que es, a ver un segundito, Leno y Rosemary LaBianca. Todo llevado a cabo por los miembros del grupo que seguían instrucciones de Manson. Sus seguidores asesinaron a diferentes personas en otros momentos, y Manson también fue declarado culpable de 2 de estos otros asesinatos. Los crímenes de Gary Hinman y Donald Shorty Shee. Manson creía en lo que él mismo llamó Helter Skelter, un término que tomó de la canción Helter Skelter de los Beatles, ¿verdad? Ujú. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra radical entre negros y blancos que, según él, se avecinaba. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial. En Estados Unidos se ha mitificado a Charles Manson como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. El término Helter Skelter fue utilizado más adelante por el fiscal del juicio de Manson, Vincent Bugliosi, como título del libro que escribió sobre los asesinatos de este personaje. En fin, a ver, mi estimado Carlos, empezamos por ti. Ujú. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando te menciono a Charles Manson? A la mente, No digamos. sé, claro, se me viene el asesinato pues ahí en Hollywood, ¿no? Que es el conmociona al mundo del asesinato de Sharon Tate, ¿no? Que realmente le choca a todo el mundo porque justo Sharon Tate estaba en un momento pues de explosión mediática, ¿no? Había hecho películas con, ¿cómo se llamó su esposo? ¿Cómo se llama su esposo? Se me dio el nombre ahorita. La verdad es que no. Polanski, ¿no? Con Roman Polanski. Ay, caramba, un director. Justo, claro, había salido en varias películas, había salido en una película de él, me parece muy importante, que era algo de vampiros, una cosa así, y fue de fama mundial, ¿no? Entonces, el asesinato de Sharon Tate no solo golpea a Estados Unidos, sino que golpea a todos los que a todos los que la conocían, ¿no? Todos los que veían ese tipo de cine. Y yo recuerdo que me lo han comentado varias veces, ¿no? Que fue algo muy chocante, incluso acá en Perú, ¿no? Ver las imágenes, pues las fotografías, era algo bien, bien fuerte. En eso pienso, ¿no? Otra cosa en la que pienso es el capítulo de South Park donde sale también Charles Manson, ¿no? Es En otra la de las última cosas en las película de que me pongo a pensar. Tarantino también se hace También, referencia claro, a es este que caso, justo ¿verdad? trata del Once Upon asesinato a de Time in Sharon Tate. Hollywood. Claro, Ajá. claro, trata del asesinato de Sharon Tate, que bueno, de eso trata, pero no, bueno, no spoileamos porque si no malogramos la película, ¿no? Yo pienso básicamente en eso, ¿no? De hecho, la configuración de esa secta es realmente para estudiarla, ¿no? Porque hay documentales al respecto, hay un montón de estudios, me parece, que han hecho, y qué se puede llegar a pensar de estas sectas, ¿no? Realmente yo no llego a entender
qué puede haber conectado en la gente de estas personas para creer una barbaridad así y ir y matar gente de esa forma. Pero al mismo tiempo, me parece que en Estados Unidos no es tan extraño, ¿verdad? Poldar, no sé, tú tal vez has escuchado un poco más, pero hay bastantes sectas de estas, ¿no? Que se Sí. suicidan. Pero ¿qué estará pasando ahí? O sea, porque eso pasa acá también, o pasa de esa Claro. forma tan, no sé, Ha habido muchos casos tan... de sectas, ¿no? De pastores un poco fanatizados, ¿no? ah, Que eh, influyen en sus miembros para que cometan suicidios, Claro, ¿no? yo creo que ha pasado en Perú también, pero no tan masivamente, ¿no? Me parece que en la selva hubo un caso, Sí, acá sí, en yo Lima hubo Hace un poco, caso ¿no? hace Una poco, me española que parece habían hace unos secuestrado, años, creo. sí, hace unos años, hace unos Poldar, meses, eso fue de España fue hace unos meses, ¿no? claro. Poldar, ¿qué perfil psicológico, psiquiátrico, no sé, le darías a Charles Manson, por ejemplo, según lo que tú sabes o conoces de este personaje? Bueno, que reúne muchas de las características ya mencionadas con el tema de ser psicópata, ¿no? Lo que pasa es, como te digo, que en este caso él se decanta por el tema del control de masas, ¿no? Como te dije, hay psicópatas que no, que fijan, digamos, presas para asesinar, y hay otros que van más por el tema de la manipulación de masas. Porque él más básicamente Manson ordena matar, ¿no es así? ordena matar, claro, o sea, lo que pasa es que hay un fanatismo aquí, hay una especie de instinto mesiánico, o no, o creen que son pues enviados de algún tipo de causa, de la cual se consideran ellos pues emblema, ¿no? Y en sus cabezas todo tiene sentido, ¿no? Es decir, este efecto dominó de sus acciones tiene mucho sentido. Y y cuando hay un contraste con la realidad en el que esto no ocurre, muchas veces no ocurre, pues ordenan el suicidio masivo, ¿no? Ahora, Carlos dice, ¿no? ¿Qué tipo de gente tiene que haber para que entren, para que ganen adeptos, ¿no? O sea, ¿cuál es el Que perfil te del creas adepto en eso, todo caso, claro, que ¿no? te creas esas cosas, Ajá. o sea, Claro, es que en realidad toma en cuenta de que el perfil no es que sea muy básico, pero tiene dos, tres rasgos que se van a repetir mucho, ¿no? Para empezar, que sean jóvenes, lo que implica pues que son inmaduros, ¿de acuerdo? Lo segundo es que haya habido, o sea, que haya una autoestima, aparte de bajo, bien, ujú, que no, que requieran una figura de control, bien, es decir, estas personas, estos adeptos, ven en este Mesías a esa figura protectora, maternal o paternal, ¿no? Que les faltó en sus primeros años. Y lo tercero es que es más fácil llevar a cabo órdenes que tomar tus propias decisiones. Entonces, si ya tienes a alguien, tú eres inmaduro, eres impetuoso, no quieres seguir las reglas, la sociedad no te entiende, y viene una persona que se postra como ese padre, esa madre, esa figura de autoridad que no tuviste o que tuviste pero fue rota, y te dice qué hacer en lugar de que tú tengas que decidir, pues es un cóctel, ¿no? Claro. Y Bueno, ese perfil se repite muchísimo, sobre todo en sociedades primermundistas en las que hay demasiada dejadez y demasiado ímpetu por la independencia temprana, ¿no? Y claro, un alto índice de hogares pues disfuncionales, ¿no? eso es es cierto, ¿no? Porque ellos interesante eso que dices. generalmente, desde, bueno, acabando, bueno, terminan la preparatoria, ya prácticamente se independizan, ¿no? Es la regla prácticamente, al menos en Estados Unidos, según lo que tengo entendido. Claro. No, y en parte de Europa también, ¿no? Eso también tiene que ver con altos índices de suicidio, me parece, ¿no? El tema de la soledad de las personas, que tiene que ver con esta separación de las familias, ¿no? Sí, Sí, claro, o bastante. sea, el índice de suicidios a nivel mundial, los hombres superan a las mujeres, o sea, hay más mujeres, hay más hombres que se suicidan que mujeres, Ujú. y usualmente cuando indagas en el perfil es por este tema, ¿no? Básicamente porque da la impresión de que la sociedad está construida en plan de que el hombre tiene que ser exitoso, pero ya, 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 y no lo es, entonces llega a cierta curva de edad, piensa que es un fracasado, ¿no? Y la solución inmediata, ¿no? Por supuesto que esto lo estoy diciendo de forma muy, muy, muy Genérica. obtusa, ¿eh? O sea, hay otros Claro. factores como la, la, Claro. la, la depresión, que es una enfermedad mental mundial, ya de una preocupación enorme, la Y soledad, que como, se ha como tú mencionas, incrementado con el Carlos, o tema sea, este del COVID, ¿no? Sí, Increíblemente, sí. de claro, hecho. sí, 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 sí. Sí, Las dos muchachos. cosas que se han incrementado con el aislamiento ha sido la violencia intrafamiliar y los suicidios, ¿no? Entrando en violencia intrafamiliar, también agregamos pues los embarazos adolescentes, ¿no? Eso también ha aumentado Ujú. muchísimo.
Y asesinatos Terriblemente. también debe haber, ¿no? En ese contexto. Claro. Claro, Muchachos, claro. cambiemos por favor de personaje, antes que se nos vaya el tiempo, por favor. Ujú. Pasemos a nuestro amigo Mark David Chapman, ¿no? El asesino del famoso cantante, compositor John Lennon, ¿no? Él nació en Fort Worth, Texas, el 10 de mayo de 1955. Todavía sigue vivo. Ujú. Para mala suerte de los fanáticos de John Lennon, que imagino que no lo quieren ver, pero en pintura. A ver, es un presidiario estadounidense sentenciado por el asesinato del músico, bueno, ex miembro de The Beatles, John Lennon, ¿no? Que ocurrió el 8 de diciembre de 1980. Bueno, cometió delito mientras Lennon y su esposa Yoko Ono estaban fuera del edificio de apartamentos de Dakota en Nueva York. Chapman disparó 5 veces a Lennon, alcanzándole una de ellas en la espalda, provocándole una herida en el pulmón derecho. Otra de ellas impactó en el brazo izquierdo de Lennon, otra le impactó en el cuello, la cuarta bala le ocasionó una hemorragia en una arteria del corazón y la quinta bala impactó en la pared. Permaneció en el lugar, o sea, no se retiró de la escena de crimen, perdón, hasta que fue arrestado por la policía y se declaró culpable del delito. Fue Ujú. sentenciado a cadena perpetua y en la actualidad está encarcelado en el Wende Correctional Facility de Alden, estado de Nueva York, después de habérsele negado la libertad condicional en 11 ocasiones. Inclusive este señor llegó a dar una famosa entrevista. Hoy es interesante pasarla en este momento, pero bueno, ya lo pasaré en la edición. Así que Ujú. nuestros oyentes del futuro estén ahí al tanto. Entonces, lo que yo siempre he escuchado de este David Chapman es que él era un fanático, supuestamente, David. Era un seguidor, hacer un fan prácticamente de John Lennon. Y la pregunta acá sería, ¿qué llevaría a una persona a fanatizarse de tal modo con su estrella favorita, qué sé yo, al punto de querer asesinarla? Parece una gran contradicción. ¿Qué nos dices, mi estimado Poldark? Pues efectivamente, ¿no? Creo que el término contradicción entra perfectamente. Ahora, la verdad es que hay tantas teorías detrás del asesinato de Lennon, ¿no? O sea, unos dicen, sí, fue fanatismo, ¿no? Hay un perfil o una hipótesis psicológica que dice, pues, que cuando tienes a alguien que adoras o idolatras hasta un punto extremo, ¿no? Y de pronto, pues, como por ejemplo, como en Misery de Stephen King, ¿no? Que es Ah, el ejemplo perfecto, la ¿no? fan ¿no? La del fan, escritor, ¿no? De este escritor, ¿no? Y que cómo lo rompe la idealizaba, y cuando el escritor hacía algo que no estaba dentro de la ilusión utópica de la fanática, pues esta reaccionaba, ¿no? Pues se puede decir que por ahí podría ir, ¿no? Que este fanático mata a Lennon por esta situación. Que algo hizo Lennon que a él no le pareció, ¿no? Lennon no es capaz de hacer esto, entonces pero también hay otras teorías conspiranoicas, ¿no? Que hablan pues que Lennon estaba Mm. haciendo una revolución, estaba pues en Eh, contra de que la hacía, MK ¿no? Ultra, MK Ultra. la CIA, claro, ¿no? Entonces, pues. El famoso mm, MK Ultra. Conspiranoicos, ¿no? Ah, exacto, el MK Ultra, claro. Tú sabes de eso, pues, ¿no? claro. Cuéntanos, mi estimado Carlos. ¿Qué sabes Bueno, el tú de MK la Ultra supuestamente eran conspiranoicos? pues experimentos que hacía el gobierno de Estados Unidos para eh, generar pues como soldados inconscientes, ¿no? Algo por el estilo. O sea, les lavaban el cerebro para que cumplan funciones, órdenes específicas. Lobotomizaban, ¿no? Como Más claro, más o repetitivamente. menos esa es la idea, ¿no? Y supuestamente utilizaban pues desde, no sé, instrumentos de tortura, mecanismos de tortura, hasta temas muy subliminales, ¿no? Te los ponían en canciones, o sea, en libros, se dice un montón de cosas del MK Ultra, la verdad, ¿no? Yo, Mm, yo sé que han hecho esos experimentos, pero que hayan sido efectivos, la verdad no lo sé. Imagino que en un nivel, ¿no? De hecho, que si tú martirizas a una persona mucho tiempo la alteras mentalmente y puedes hacer que haga cosas. Me imagino que eso es posible, ¿no? Pero de ahí ya Sí. a lo más extremo que llevan, pues, de que el MK Ultra funcionaba hasta con contenidos que te dan en los periódicos, en los libros, en la música. Eso sí ya no sé a qué tanto puede llegar, ¿no? claro. Sí, bueno, teoría interesante de las tantas que se han multiplicado por la última pandemia también, ¿verdad? ¿No? Que ya no se sabe, hermano. Hay Claro. teorías para todo uso, ¿no? Hoy no existe, dicen. Bien, muchachos. Entonces, a ver, pasemos rápidamente. Mark David Chapman, que bueno, básicamente ya sabemos por dónde va la cosa, es un fanatismo que, ojo, este caso digamos, de fanáticos asesinando a sus estrellas favoritas no ha sido el único, ¿no? El No, caso, por Selena, ejemplo, Selena. de Selena, Selena, claro. la mató, ¿no? La presidenta del club de fans, ¿fue así? Algo así, sí.
Creo que era presidente, ¿no? Sí, Aunque creo que fue por dinero, ¿no? No necesariamente, o no sé, o me equivoco, no lo sé, Mm, no tengo bien claro, pero tengo hay entendido, teorías. había escuchado algo por ahí. Bueno. Hay teorías también, sí, hay teorías también. Muchachos, ahora ya pasemos a los personajes, digamos, psicópatas, pero ya de la ficción, ¿no? Ujú, Empecemos pues con un clásico, ¿no? Con Norman Bates, de Psicosis, es una novela de Robert Bloch. ujú, A Ujú. ver, ¿qué podemos decir de Norman Bates? Norman Bates es el protagonista de Psicosis, obviamente es el personaje, está basado en el asesino en serie Ed Gein, o sea que realmente existió. Ok. Bates Ujú. fue personificado por Anthony Perkins en la adaptación cinematográfica del gran Alfred Hitchcock, ¿verdad? ujú. Bueno, esta novela de Robert Bloch fue lanzada en 1960. La actuación de Perkins se considera un ícono para las bases de la mitología de los asesinos en serie modernos. Posteriormente fue luego personificado por Vince Vaughn en la versión de Gus Van Sant, que bueno, sí, terrible esa versión, la vi. Sí, He no, he o de sea, confesar que no he visto la versión original, he visto vi la última y no, fue terrible, pues, ¿no? ujú. Porque inclusive le copió hasta los planos, ¿no? Hasta de manera bastante terrible, ¿no? En fin. Bien, digamos, este personaje se supone que tiene una fijación con su madre, ¿no? Aquí, por Ujú. ejemplo, que dice que Bates sufrió abuso emocional y sutilmente sugerido también de abuso sexual de parte de su madre, quien le inculcó que las mujeres y el sexo eran cosas del demonio. Los dos vivían solos en una dependencia emocional insana después de la muerte del padre de Bates. Cuando Bates era adolescente, su madre tuvo un amante, Joe Considine, lo que lo hizo sumamente celoso. Los asesinó a ambos con estrictina, ¿no? Estrictinina, perdón, que es un veneno potente, ¿no? Y conservó el cadáver de su madre. La momificó inclusive, ¿no? ¿Cómo le dicen? La hizo taxidermia con su madre, ¿verdad? Porque él era Ujú. un experto taxidermista, según tengo entendido. Ujú. Bates desarrolló trastorno de personalidad múltiple, tenía varias personalidades, y asumía la personalidad de su madre, reprimiendo su muerte como una forma de escapar de la culpa de haberla matado. Se caracteriza por su frase, el mejor amigo para un muchacho es su madre. A ver, ¿qué nos pueden decir? Empezando contigo, Carlos. ¿Qué sabes tú o qué impresiones te deja este personaje tan emblemático de la literatura? Claro, bueno, lo conozco por Psicosis, ¿no? Nunca lo había estudiado a profundidad, pero siempre me pareció un personaje súper perturbado y súper interesante, ¿no? Hasta cierta forma terrorífico, estos momentos en donde hacía que su madre hable, entre comillas, ¿no? Y hacía que el personaje de la protagonista, pues, escuchara esas cosas, ¿no? Eh, la relación también de tensión sexual que él mismo deja notar permanentemente es bien, bien interesante. A mí siempre me pareció, como te digo, un personaje terrorífico. A mí me estresa ese personaje, ¿no? Incluso en la versión que tú comentas, en la última que sacaron, que es mala, tenía esa misma sensación, ¿no? Porque el personaje intentaba replicar eso que se dio en la primera Psicosis, ¿no? Esa sensación de malestar que te genera ese personaje. Sí, Básicamente es eso, ¿no? De hecho, me parece interesante también el cómo utiliza la taxidermia, pues, para mantener a su madre ahí, pero además pues como un catalizador, ¿no? De todos sus demonios, porque permanentemente está trabajando con animalitos, habla de la belleza de la taxidermia, y tal vez se vincula también con lo que comentaba Poldark en un primer momento, ¿no? Esta lógica de maltrato animal, ¿no? Tal vez vaya un poco por ahí, porque hoy en día la taxidermia también ya no está tan bien vista, ¿no? Justamente porque tiene algo de relación con esta idea del maltrato animal. Todos esos elementos claro. siempre me parecieron bien interesantes de ese personaje. Lo que yo nunca he podido detectar muy bien, y tal vez Poldark no me podría ayudar en eso, es cuáles son los rasgos opuestos de este personaje que lo hacen tan bueno, ¿no? Porque tú tienes este tema con la madre, él es un asesino en serie, pero todavía no he podido sacar la matemática exacta de cuáles son los rasgos opuestos que permiten que sea un personaje tan memorable y que haya permitido que le hagan un remake todavía, ¿no? Así es. Mi querido Poldark, bueno, según la referencia que tenemos, ha habido este personaje habría sufrido de violencia sexual de niño. Y Ujú. creo que un factor recurrente en el estudio de varios asesinos en serie. ¿Qué opinas Ujú. tú de ese factor tan crucial aparentemente en el desarrollo de este tipo de personalidad? La transgresión sexual, independientemente de la edad que tenga la víctima, siempre genera un trauma muy fuerte, ¿no? Mientras más joven y durante mayor tiempo se dé,
puede ser ya no un trastorno, o sea, a ver, no solo puede ser una herida emocional, sino incluso puedes deformar la personalidad de este individuo, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Bates, y bueno, y claro, ya de varios psicópatas ya modernos, incluso de la literatura del cine de los 90, ¿no? No solo hay un componente sexual, sino también hay un componente religioso, en el que el sexo está mal, bien, pero porque Dios lo dice, y hay toda una situación, ¿no? E incluso hay un rechazo al sexo mismo, ¿no? Con el que uno nace, ¿no? Al género, a la parte biológica. Entonces, todo esto pues genera una deformación en la personalidad. Ahora, ¿qué ocurre? Es cierto, bien, que todos nosotros en teoría tenemos diversos componentes psicológicos que si ocurre cierta interacción con el exterior, puede desencadenar en A o B trastorno. Bien, son eventos de martillo, por así decirlo, es decir, puede ser que tengamos un gen de esquizofrenia, que hayamos nacido con un gen como este, pero este no va a estallar a menos de que tengamos una interacción específica con el entorno. Y si no, nunca la tenemos, pues pasa cierta edad y ya no se activa y pues nunca lo tuvimos y genial. Esto pasa también con el gen psicópata, si se quiere llamar así, ¿no? Que la interacción va a hacerlo explotar. Y este gen, o en todo caso, este grupo de características son interesantes porque si bien hay una situación de no empatía con el ser humano, de desprecio hacia la vida, de desgano total a seguir las normas, incluso pues de maltratar, de asesinar, toda una cosa así espantosa, por otra parte, tiene una gran habilidad para poder manipular a las personas. Entonces, cuando Carlos pregunta, ¿no? ¿Cuál es la contraparte, ¿no? ¿Por qué este personaje es tan emblemático? Porque se muestra como una persona muy afable, como una persona muy bondadosa o educada, respetuosa, ¿no? Y no te das cuenta que esa es toda una careta, porque en realidad no puede conectar contigo. Y aquí está la parte interesante, o sea, no conecta contigo, porque no puede generar empatía contigo, pero sabe perfectamente lo que tiene que decir para que creas que ha conectado contigo. Claro. Y eso es genial. O sea, valga en verdad, o sea, fuera del hecho que es horrible, pero es que es genial porque es como que yo no sé cómo te sientes, pero sé qué decir y cómo actuar para que creas que sé cómo te sientes y para que confíes en mí y para que me aceptes venir a donde te estoy llevando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es alucinante, ¿no? Entonces, se tira abajo muchas partes de las relaciones personales, ¿no? En la cual es casi obligatorio, pues, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Prácticamente dice, no es necesario, ¿no? Solo es necesario actuar bien. Así es. Eh, eso es por una parte, ¿no? Y ahí por otra, pues, el tema del trastorno de personalidad. Ya, mira, aquí ocurre que esta definición ha ido cambiando, ¿bien? Es decir, antes se hablaba así de que había un tipo de trastorno en el cual había personalidad A, personalidad B, personalidad C, y las tres no se conocían entre sí, ¿no? Era como que un día te despertabas siendo Leonardo, ¿no? Pero al mediodía pasaba algo y de pronto ya pues eras Carlos, pero Carlos no sabía qué rayos hacía en ese momento en la casa, no simplemente... Había como una personalidad matriz que controlaba a las demás, algo así. He visto casos así que se Claro, repiten en esta facción. es como que varias personalidades comparten por horas un cuerpo, ¿no? Una cosa Ah, así, ¿no? Y luego se hablaba de que no, que las tres sí saben de la existencia de las otras, las tres, cuatro, cinco, las que sea, sí saben de la existencia de las otras, y hasta pueden confabular entre ellas y qué sé yo, ¿no? En realidad todavía es un terreno muy amplio, muy obtuso, ¿no? más, decía Todavía. inclusive, o he visto inclusive informes que una personalidad tenía tal letra, otra personalidad tenía una diferente Sí. caligrafía, por ejemplo. Sí, eso es Bastante cierto, curioso. eso es cierto, eso es cierto. Lo que sí se puede, digamos, dar ya al 100% seguro es que las personalidades van a surgir, bien, por un efecto rebote, ¿no? Y aquí lo has mencionado, pues Bates desarrolla la personalidad de su madre por la culpa que tiene por haberla asesinado, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir con
el trastorno de personalidad múltiple, ¿no? Que va a ocurrir un shock tan fuerte que el efecto rebote va a crear una personalidad alterna que va a servir como sublimación, ¿no? Como una especie de autoculpa, de autoflagelo o de negación a ese shock tan fuerte que ha sufrido, ¿no? Ahí fue. Bien, muchachos, pasemos entonces a los últimos dos asesinos que nos faltan. A ver, imagino, no sé, han escuchado hablar de Patrick Bateman, de American Psycho. Bueno, que en realidad es Sí. una novela de Bret Easton, bueno, no sé cómo se pronuncia, Easton Ellis. Bueno, Patrick Bateman es vicepresidente del Departamento de Fusiones y Adquisiciones de la firma de inversiones Pierce and Pierce. Bueno, graduado en la Universidad de Harvard en 1984, hizo un máster en la Escuela de Negocios de Harvard 2 años más tarde, luego se mudó a la ciudad de Nueva York, tiene 26 años al comienzo de la novela y vive en el edificio American Gardens, donde también vivía Tom Cruise, se supone. Bueno, Bateman es apuesto, bien educado y un hombre inteligente. Bateman proviene de una familia acaudalada y sus padres viven en Long Island y él menciona una residencia de verano en Newport. Bueno, ya, esos son datos no tan importantes. Pero bueno, yo vi la película y evidentemente lo que se muestra en la película, no leí la novela, pero en la película obviamente este es un tipo, es un yuppie, ¿no? Un tipo adinerado, de clase alta, bueno, de Nueva York, y cuyo pasatiempo, no sé, cuyo hobby es pues asesinar a mujeres, básicamente, ¿no? Las mujeres con las que se acuesta o también prostitutas, un poco que digamos, sale a flote su personalidad criminal básicamente cuando está con estas mujeres. ¿En qué perfil encajaría este tipo de conducta criminal, que es muy distinto por ejemplo, a Norman Bates? A cualquiera que responda. A ver, mi estimado Carlos, a ver, ¿tú qué dices? Repíteme la pregunta, creí que era más, es más sobre su personalidad. Claro, porque quería que resaltáramos la diferencia, ¿no? En Norman Bates era, Ujú. digamos, una fijación con su madre por un tema de abuso Ya. sexual. En este caso es un tipo adinerado que supuestamente tiene todo en la vida, pero tiene una afición, pues, maquiavélica, pues, de asesinar mujeres. Lo que yo nunca Ese- comprendí de esa película es qué pasa al final. O sea, no entendí bien, no sé si ustedes la llegaron a ver, porque se me complicó la trama al final, o sea, ¿las mata, no las mata? Eso no me quedó muy claro. Como que al final Al todo final fue se una descubre, cosa ¿no? que pasó en su cabeza, ¿no? No No era sé, mental, sí, no ¿no? sé, por eso no me queda tan Eso, claro. sí, en realidad, la película en realidad tampoco me convenció tanto, ¿ah? Porque imagino que en la novela debe ser otra cosa, ¿no? Pero No la he bueno, leído, yo vi esa película también. sí, Claro, es un personaje interesante, pero justamente eso es lo que a mí me genera confusión. No sé si este personaje todo lo imagina solamente o si realmente lo hace, porque si solo lo imagina, ya no sé qué nivel ya no sería un psicópata en realidad. ya no sé, un escritor sería, más o menos. Charles Lowen, totalmente. Pero es un personaje bien interesante, ¿no? Y yo me acuerdo, he visto la película el año pasado, si no me equivoco, reaccionaba ante todo, ¿no? Tenía reacciones muy impulsivas permanentemente. Incluso hay un momento en que empieza a balear a todo el mundo, ¿no? Sale, empieza a meter bala a todo el mundo y a la policía, a todos, y yo ahí como que veo que se rompe ese nivel, pues, de tranquilidad que supuestamente tienen los De asesinos en discreción, ¿no? serie, ¿no? De Claro. discreción y de asumir lo que está haciendo de una forma llana, ¿no? El tipo acá pierde el control completamente. Me parece un personaje interesante, pero de verdad que no he terminado de comprenderlo bien justamente por ese final que me confundió Que la mucho, la película en verdad. realidad se muestra un poco, un poco compleja, ¿no? Como de entenderlo tan linealmente, ¿no? A ver, Polder, no Claro. sé si has leído tú el libro y también la película, ¿qué nos puedes No, decir de este personaje? igualmente la película. Lo que pasa al menos el personaje diseñado para la película, no sé si será igual con la novela, es que Ujú. más que un personaje calmado, es un personaje con mucha represión. Claro, Cada uno de Se permanentemente pone está histérico, ¿no? En algunos violento, ¿no? momentos. Sí, claro, o sea, permanentemente. cada uno de sus rituales, ¿no? Los ejercicios que hacía, del cuidado que llevaba, todo eso en realidad eran barreras Es para ir metrosexual, ¿no? conteniendo. Ya bueno, en todo caso él utilizaba barreras de metrosexual, en todo caso para contener toda la rabia que tenía, ¿no? Porque si te das cuenta en la escena en la cual hablan mucho de la presentación y de sus características, y llega un nuevo colega, ¿no? Y muestra una nueva tarjeta con características mucho mejores, ¿no? Superiores a las que él había invertido, ¿no? Entonces ese día lo mata a este Sí. compañero, ¿no?
¿no? Y te das cuenta pues que toda la construcción de su coraza está basada en ser el ser perfecto, ¿no? El ser perfecto, tanto físicamente, en el cuidado de su piel, su cuerpo, en la presentación, su ropa, la tarjeta es algo muy imprescindible, es la... ¿Sabes qué me parecía? Me parecía cuando te reúnes con tus amigos y todos ponen su celular en la mesa a ver cuál es el mejor, una cosa así, pues eso, él tenía que tener la mejor tarjeta, ¿no? Esa era la prueba de que él era el mejor de todos, ¿no? Y cuando este colega le muestra algo mejor, pues eso no puede existir, o sea, eso no puede existir, ¿no? Y por eso Hay que lo eliminarlo, claro. machetea, creo, ¿no? Con el hacha lo descuartiza, una cosa así. Sí, es sangriento eso. Pero claro, o sea, el final yo lo entendí como que al final todo pasaba en su cabeza, ¿no? Claro, O eso algo más o menos da así. la idea, sí. Y eso Parece que la novela me también es así, decepcionó, ¿no? ¿no? Porque, bueno, eso me decepcionaría en realidad, ¿no? Porque es como que te comes un buen sándwich y al final Nos no han funciona. estafado, ¿no? Sí, No había, claro. no había de tal la Odio esos novela, ¿no? finales, odio esos finales. No, una sacada de dedo Muchachos, del director. pasemos rápidamente a, bueno, otro villano emblemático, ¿no? Hannibal Lecter, ¿no? El doctor Lecter es un psicópata de Claro. ficción inventado por el novelista Thomas Harris, que se da a Ujú. conocer en la novela El Dragón Rojo de 1981. Continúan sus vivencias en The Silence of the Lambs, que son Claro, El Silencio de los Corderos, ¿verdad? De claro. Sí, 1988, llevada al cine por Jonathan Demme, o Demme, no sé, para ujú. culminar en Hannibal en el año 1999, ¿no? En el diciembre del año 2006, 7 años después de la publicación de Hannibal, el escritor Harris publica lo que es por ahora su última novela sobre el personaje antecedente, titulada Hannibal, el origen del mal. Bueno, ya sabemos un poco más o menos por la película que básicamente era un psicólogo forense o psiquiatra forense, no lo tengo muy claro, porque Psiquiatra, era Como Polar, como Polar. psiquiatra, ¿no? Psiquiatra forense que psiquiatra. era y era, bueno, era consultado por la policía, ¿no? Era, digamos, era una opinión importante para la policía, ¿no? Para casos de criminales, justamente. Claro. Y que sabemos que el personaje, pues, de Edward Norton en El Dragón Rojo, creo que es donde descubrimos que él es el que lo descubre, ¿no? Y que es la persona que lo lleva a la cárcel finalmente. Bueno, es un tipo que está loco y es caníbal, ¿no? Él se alimenta de no sé, de las personas que no les cae, o no lo sé, pero todo un tipo, digamos, un comensal de primera, de lujo, ¿no? Prepara recetas francesas muy exquisitas no sé, con riñones humanos, qué sé yo. A ver, ¿qué te parece, Paul, este personaje tan entrañable? Me parece un personaje que es genial porque llega en un momento en el cual la literatura y el cine estaban invadidos del típico slasher o de conflictos en los cuales el villano era no predecible, pero muy estereotipado, ¿no? Con Ujú. mucha rabia, mucha sangre, ¿no? En ese sentido. Y llega de pronto un hombre refinado, ¿no? Con gustos muy elegantes, no solo a nivel intelectual, ¿no? Sino también pues en la ropa que usaba, en la música que escuchaba, ¿no? Pero pues hay un detalle que es interesante, ¿no? Él no contempla el canibalismo como una forma de agresión, sino hasta cierto punto como o sea, como una conducta normal, ¿no? Como algo que hasta cierto punto es justificable, ¿no? Como por ejemplo, si recuerdo, justo en la película que mencionas, El Dragón Rojo, creo que es cuando está escuchando la banda, ¿no? La orquesta en el teatro y se termina comiendo a uno de los músicos, ¿no? ¿Pero por Te qué? había Porque este músico desafinado. era, arruinaba toda la esencia de la orquesta, ¿no? Entonces, comérselo hasta cierto punto era una forma de hacerle un bien a la humanidad, ¿no? Porque la orquesta era perfecta, salvo por este flautista, trompetista, no sé qué era, ¿no? Era como una manera de... No se preocupen, esto es algo, le estoy haciendo un bien a la humanidad, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Y claro, o sea, el tema es que es genial en la novela, al menos yo solo leí El silencio de los inocentes, bueno, el silencio de los corderos, en la que el pata pues da toda una serie del perfil de los asesinos que el FBI está buscando, ¿no? Y es genial porque, o sea, como consultor, te das cuenta que no le importa, él simplemente te dice, bueno, este es así, ¿no? Tiene estas características, está buscando una persona ¿no? Que haya pasado por esto, busquen los antecedentes, alguien que haya tenido cierta situación en la infancia, ¿no? Y todo ese rollo. Y pues te está diciendo lo que la psicología y lo que la psiquiatría ha descubierto hasta ahora de los asesinos en serie, ¿no? Eh,
y creo que en ese sentido pues es algo que siempre ha ocurrido, o sea, desde que el FBI ha podido tener acceso a la definición per se de asesino en serie, asesino serial, siempre ha confiado en las declaraciones de asesinos para poder encontrar a otros, ¿no? Claro. Así es. Y que, mi estimado Carlos, ¿qué opinas tú? Claro, a mí, además de todo lo que dice Pollard, me parece un personaje súper interesante en la medida en que es un personaje que siempre está jugando, ¿no? Hasta cuando le piden esta información, él lo da por puchitos, lo da como que jugando, al final también llama y dice, oye, que estoy por acá, o sea, el tipo siempre está jugando, está retando a la autoridad, ¿no? Esta idea también, pues, de ser consultor de crímenes y comerse gente es justamente, me parece, tiene que ver con ese juego, ¿no? Con ese burlarse de la autoridad, y creo que en ese sentido sí calza con la descripción que también nos dio Poldark al principio, ¿no? Una conducta de transgresión, pero esa transgresión a mí me parece, como te digo, bien interesante porque la siento muy lúdica permanentemente, ¿no? Por lo menos de parte de Hannibal. Eso es algo Claro que el que tipo es siempre un me ha tipo llamado la súper atención, ¿no? leído, ¿no? Súper, Claro, muy inteligente, ¿no? O sea, Es muy inteligente, claro. claro, sí, sí. La mayoría de los psicópatas tienen un IQ un poquito más elevado que el resto. Pero eso no pasa con Chapman, ¿no? bueno, parece que Mm, no. Pues se queda ahí. Lo normal es que se vayan, ¿no? O sea, ahí es un tema bien raro con Chapman, ¿no? Justamente, haciendo la Habría que comparación. hacerle un perfil al hombre. Un perfil a Chapman, a ver si es asesino, claro, Lo si mandamos a tiene rasgos Poldark. psicopáticos o si solamente fue MK Ultra realmente. No puede ser también. No, no podría ser. Pero Hannibal Bien. creo que es un personaje que va a dar para rato, ¿ah? Porque van a seguir saliendo cosas han salido pues las precuelas, van a salir cosas vinculadas a ese mundo, me da la impresión, ¿no? Yo creo que es algo que pueden seguir explotando bastante. Y quién sabe, se vienen remakes, Claro, tal vez, ¿no? Ahora están eso haciendo vende, remakes vende, de todas de maneras. todo, sí. Y es un gran todo. personaje, la verdad. Es un gran personaje. Es interesante también cómo es un tipo refinado, está con este tema de la burla permanente, siempre se está riendo de todos, pero cuando tiene que pelear también pelea muy bien, ¿no? Es un tipo muy hábil en la defensa personal, incluso mata pues mordiendo, ¿no? Es un personaje muy completo, ¿no? No sé, Bueno, y es su un asesino protector perfecto, ¿no? bucal es emblemático, ¿no? O sea, que tiene, Claro, por ejemplo, ¿no? que le gusta. Es gracioso, de cierta forma. Mordelón era el hombre. Bien, muchachos, se acabó el tiempo. Yo les quiero agradecer mucho por su presencia, pero por supuesto, antes de despedirnos, tengo entendido que ustedes dos talentosos escritores peruanos, perdón, están dirigiendo un taller. Así que por favor, denos los detalles. Poldar, Carlos, por favor, Así es. cuéntenos. Claro, te comento, Leonardo, mira, con el Instituto Océano, Pedro Peralta Ibarnuevo, que bueno, es una institución, una asociación sin fin de lucro, en la que también participa Polar, participamos con otros amigos vinculados a la cultura, al arte, se está lanzando un taller justamente de perfil de personajes y lo va a dictar aquí pues el maestro Poldar, ¿no? Que como ya nos ha demostrado, maneja perfectamente el tema y creo que realmente va a contribuir mucho a la construcción de los personajes, van a poder ver los que estén interesados en la literatura, en la escritura, van a poder ver estos temas, por ejemplo, de los rasgos opuestos, ¿no? Que a veces son tan difíciles de detectar, de determinar o plantear de forma adecuada para que tu personaje sea verosímil. Ahora hemos hablado de varios asesinos en serie, por ejemplo, y todos con rasgos distintos, pero todos con un nivel de verosimilitud, ¿no? A todos estos personajes los hemos visto, son entrañables, creemos que podrían existir personajes de esa manera o que tengan esas características, y eso es eso tiene que ver con técnica, ¿no? Con trabajo, con cierto conocimiento, y justamente Poldar pues se va a abocar a eso en el próximo taller que empieza este 24 de octubre. Cuéntanos, Poldar, ¿qué contactos, de qué consiste un poco más este taller que se va a realizar? Bueno, lo que ocurre es que para la creación de personajes hay muchos métodos, ¿bien? Podemos hablar de los empíricos hasta de los que ya han podido ser documentados por escritores o crearios. Lo que hacemos aquí va a ser justamente hablar un poco sobre los métodos de creación de personajes, escritores importantes, pero también vamos a utilizar la teoría psicológica para crear nuestros propios personajes. Entonces, este taller va a ser práctico y dinámico. Vamos a hacer unos ejercicios psicológicos a través de esta plataforma virtual para hacer una especie de introspección, autoanalizarnos, ¿no? Por ahí tal vez tenemos una emoción atada a algún recuerdo, algún suceso.
la vamos a sacar, la vamos a examinar, y de esa emoción tal vez surja un villano, surja un héroe, surja un personaje secundario, alguien interesante. Me imagino Lo que que ocurre muchos mucho es que tendrán el sueño de construir algún tipo de psicópata, ¿no? En la literatura, imagino, muchos también se aficionados. puede, también se puede. Es que, ¿sabes qué pasa, Leo? Lo que ocurre es que muchas veces, cuando escribimos una novela, es un trabajo de largo aliento. Y tenemos muchos personajes, no es como un cuento. Ujú. Entonces pasa que nuestros personajes a veces, o en muchos casos, suenan muy iguales unos a otros. Porque obviamente solo es un escritor escribiendo de 4, 5, 10, 15 personas, ¿no es cierto? Personajes ficticios. Entonces en este taller lo que vamos a hacer es que cada uno de nuestros personajes de nuestras novelas va a tener un nacimiento propio, individual, lo cual va a permitir definir su personalidad y de esa forma evitar que se escuchen igual, ¿no? Y también pues que decidan y que se arme algo mucho más interesante, ¿no? El taller empieza este sábado 24 de octubre, vamos durante 3 sesiones de 4 a 6 de la tarde en hora de Perú. Así es. El precio, bueno, es Perfecto. de 50 soles y pueden entrar a la página del Instituto Océano Pedro Peralta Ibarnuevo, lo encuentran en Facebook, ahí está toda la información. Y muchachos, entonces, pues nada, chicos, les agradezco bastante la diferencia de acercarnos aquí, de participar en el programa, y ustedes saben que siempre estamos tocando temas culturales, temas un poco así, un poco terroríficos y un poco de todo, ¿no? Sociales, cultura, en fin, estamos para todos los gustos. Y entonces, chicos, los veremos entonces en una próxima edición. Pues nada, si me tienen algo más cargado, de repente algún evento que tengan más allá del taller, o todos estamos ok. Nada más por ahora entonces, Perfecto. chicos. Entonces, pues nada, chicos, un abrazo. Gracias por aceptar la invitación y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Ah, Leonardo, Nos muchas vemos, gracias. chicos. Gracias a Gracias. Radio Cultura Mundo.